pero nos, portugueses, nos, europeos, en líneas generales, no somos ricos. Somos persoas que nos tenemos que ganar a vida con nuestras manos todos os días. Nem no tempo, quando muito tivemos o ouro do Brasil. Querido, pero nos hemos creído que somos ricos, nos hemos endeudado en 2 y 3 viviendas, en 2 y 3 carros, y ahora estamos ficando sin una cosa, sin otra, y sobre todo, y lo que es peor, con una pérdida de valores, porque mientras estábamos angustiados para pagar estos carros y estas casas y estas ferias, ya no estábamos pensando en lo que era la honestidad, la solidaridad. La persoa que tiñamos al lado, non estoy a falar de Saramago, sino de nuestro vecino, de la bellota que vive en el andar de al lado, que se pasa días y días sociña, sin que ninguén vaya a falar con ella. Perdón, esos son valores que hemos perdido por culpa del consumismo, no del comunismo. Consumismo. El comunismo tiene todos los pecados, pero el consumismo y la insolidaridad y esta frustración y esta apatía. Dice, bueno, pero ahora salen los jóvenes, ainda ven. Pero queridos jóvenes del alma, hace muchos años que teníamos que haber salido, tenían ellos, los jóvenes, que haber salido. Nos también salimos cuando éramos jóvenes y ahora saldremos con los jóvenes de nuevo, o estamos saliendo. Pero no por lo que nos pasa a nos, sino por lo que está pasando en el mundo entero. O es que se nos olvida que el mundo es más grande que nuestro país. E desassossegados, refletindo, estaremos a cumprir Saramago? Es que Saramago no es Dios, no tenemos que cumplirlo. O lo tendremos que cumplir aquellas personas que hemos decidido que es nuestro proyecto. Yo sí, porque decidí que era mi proyecto, pero las demás personas es un autor, es un escritor, que enorgullece la cultura de Portugal. Para muchos es un ejemplo. Para muchos es un ejemplo. De integridad, de honestidad. Porque es un hombre que ha aportado a la cultura portuguesa, que la ha engrandecido y que la ha llevado exactamente ao Nobel, ¿no es? La llevó al punto más elevado. El premio Nobel es una cosa que dan o no dan, y si que ayer ha habido muchos autores que podrían haber merecido y no lo tenían. El Nobel es un reconocimiento, que bien se tiene. Mas veio. Sí, pero fíjate que el Nobel interesa más a las personas que no lo tienen que a quienes lo tienen. ¿Cómo así? Cuando no tienes el Nobel estás desasosegado por el Nobel. Cuando tienes el Nobel ya nunca más piensas en eso. Entonces tú ves las conversas entre Nadine Gordimer, García Márquez, Saramago. Ninguén le preguntaba ni por el Nobel, ni formaba parte, ni se decía, ni... Sin embargo, hay siempre un cierto desasosiego, sobre todo cuando se fala de que te lo pueden dar. Hubo un autor que le dijeron, un autor holandés, que dijeron este año te van a dar el Nobel, y él, huyendo del miedo y del desasosiego y de la frustración posible si no se lo daban y tal, se fue desde Holanda a Japón, a casa de un amigo suyo, para que no le pillara la noticia, y se lo dieron a su amigo, que Zaburo en cuya casa estaba viviendo él, que fue allí para refugiarse de la noticia del Nobel. El Nobel es importante mientras no lo tienes. Cuando lo tienes, ainda ven que lo tienes, pero ya no, ya es un asunto que deja de preocupar. O que é Portugal para si, Pilar? Mi país. ¿Y España? Es el país donde nací, o donde me nacieron. Yo he elegido ser portuguesa. ¿Por qué? Porque ¿Pelo amor con Saramago? Porque me gusta este chico. Me gusta este chico. Me gusta ser del país que él fue. Y porque además quiero seguir pagando mis impuestos en Portugal. Porque yo creo que lo que sea que venga de Portugal o del mundo y que reciba yo como una de las herederas, los impuestos se tienen que pagar en Portugal, no fuera de Portugal, por eso. Y soy tonta, porque voy a pagar mucho más, ¿eh? Es verdad. Pero no importa. Hay cosas que no se miden por el valor. Hay símbolos. Saramago pagó siempre sus impuestos en Portugal porque era portugués. Y yo me hago portuguesa para pagar los impuestos en Portugal porque él era portugués. Y porque quiero colaborar con lo que tenga a que tiremos para adelante entre todos, a levantarnos del suelo. Do chão. Do chão, entre todos. ¿Y Saramago gustó de ser portugués? Es que él decía que solo era portugués
Y era un producto de la cultura portuguesa, de la mentalidad portuguesa y de la forma de estar en el mundo de Portugal. Él había leído mucho, él había oído muchísima música, él había visitado muchos museos, pero en todo había sido formado por esta cultura. Por lo tanto, no podía ser otra cosa sino portugués. Y como él no tenía que hacer la opción de pagar los impuestos fuera, pues no necesitó hacerse español. E foi aqui que ele aprendeu a ler e que aprendeu a descobrir o prazer das palavras. El placer de la lectura, en la biblioteca de las Galveias. Y es el... Não tinha dinheiro para comprar livros. Consiguió tener 200 escudos que devolvió en cómodos plazos durante un año. Cuando tenía 18 años compró sus primeros libros, sí, a los 18 años. Pero él siempre valoraba la biblioteca, por eso nuestra biblioteca ahora es pública, tanto los libros que están en Lanzarote como los libros que vengan a Lisboa, que será la parte fundamental. Entonces será siempre público, porque el valor de las bibliotecas es incuantificable. Eso sí que es incuantificable, no lo que hacen los de las agencias de calificación norteamericana, que eso sí lo tienen ellos muy medido en beneficio propio. Pero el valor de la biblioteca, el valor de venir a leer, de leer lo que se entiende y lo que no se entiende, y saber que tal vez a mañana lo que hoy no entendiste puedas entenderlo, y de pronto algo en la cabeza se abra, una luz se encienda y entiendas. Entender es lo mejor del mundo. Gracias, Pilar. Obrigada, amigo.